Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. Historia militar del siglo XX. Una semana más. Vamos con el capítulo 9. Nos hemos quedado... Bueno, por cierto, antes de comenzar, me han convencido. Me he puesto una camisa. No pasa nada. También se pueden poner camisas. Aunque yo soy de polos, como bien sabéis, pero bueno, no pasa nada. Polos, también sudaderas con capuchas, no pasa nada. Para la siguiente me pongo una sudadera con capucha. Para no perder mi esencia. Me han recomendado que esta vez, antes de comenzar el vídeo, anime a la gente a suscribirse al canal. Por lo cual voy a hacerlo así. Suscribiros, Historia Militar del siglo XX. Aparecerá un óvalo rojo con un fondo rojo y un par de fusiles Mauser cruzados. Y HMSXX, ¿no? Historia Militar del siglo XX. Pues lo dicho, a ver si conseguimos ahí ser cada vez más suscriptores y hablamos o escuchamos pues lo que nos interesa, ¿no? Que es la historia y la cultura militar. No nos interesa la política, eso lo dejamos a los políticos y solamente nos centramos en los hechos historiográficos del siglo XX, que han sido, como pueden ver, han sido muchísimos y cambiantes y variados, ¿no? Y drásticos con respecto a los conflictos bélicos, ¿no? Por la irrupción de las armas de fuego, armas de tiro tenso, armas de tiro curvo, aviación, artillería, etc. ¿no? Bueno, pues dicho esto, pasamos ya al capítulo 9. Vamos a hablar de la carrera oriental hacia Berlín. Vamos a hablar después de esa campaña itálica en la que los aliados vencen a Rommel en el desierto, en el norte de África, en la guerra del norte de África, y consiguen pasar mediante engaños o no. Dicen que van a ir por Cerdeña, pero realmente están mucho más lejos que Sicilia y al final pues los desembarcos anfibios de los aliados son en Sicilia. Estamos en el 43, han llegado ya a la península itálica, tenemos las dos líneas, la línea Gustav y la línea Gótica, que consiguen a la perfección el objetivo para la cual se crearon o se hicieron. Se aprovechan las estribaciones de los Apeninos y los Alpes para que no puedan pasar o para que ralenticen mucho más la marcha a las tropas aliadas y para que el Tercer Reich consiga replegarse, reorganizarse y atacar. Finalmente, como se dijo en el pasado vídeo, hace 2 semanas, finalmente el mariscal de campo de turno, el gobernador alemán de turno del norte de Italia, que se ha construido como país o como ente o como estado títere con los nazis, pues va a capitular el 29 de abril del 45. Fíjense, ya estamos en el final de la Segunda Guerra Mundial. Los aliados van a ocupar Italia entera hasta el 2 de mayo del 45. La guerra acaba el 9 de mayo en Europa, que no en el Pacífico. El Pacífico va a acabar el día 11 de agosto o van a firmar la capitulación los japoneses, pero van a seguir luchando los soviéticos ordenados por Stalin para conseguir el máximo territorio posible antes de llegar a un armisticio final y negociar la paz y poder quedarse con todo el territorio, como así van a hacer los soviéticos, como así van a hacer tanto en Europa como en el Pacífico. Pues ahora vamos a la carrera oriental. ¿Qué estaba haciendo Stalin mientras que estaban conquistando la península itálica? Mientras que se abría un segundo frente, tal y como quería, tal y como pedía Stalin, pues lo que va a hacer es su carrera oriental para llegar a Berlín. Se va a demostrar en esas trapas que vamos a ver hoy que Stalin lo que quería era pues afianzar el terreno, no llegar tan rápidamente a Berlín, vía Polonia, vía Varsovia, en línea recta, que lo podía haber hecho, pero lo que quería era, pues como tenían tan lejos a los aliados, que aún no habían hecho el desembarco de Normandía, pero que lo van a hacer y les va a costar muchísimo, en un principio, poder avanzar, pues eso va a poder hacer que Stalin se pueda mover por la zona oriental de Europa y que pueda conquistar países y atraerlos a su influencia, a la influencia comunista. Véase Rumanía, véase Hungría, véase Eslovaquia, véase muchísimos países antes de que se decida ir a por Berlín. Cuando esté más cerca el frente occidental se irá a por Berlín, pero no antes de eso. Aquí estamos, la carrera oriental por llegar a Berlín. Durante 1943 la Unión Soviética ha recuperado la iniciativa. Batalla del Kursk en verano del 43, que como se dijo fue la última ofensiva alemana en el frente oriental y empuja al Tercer Reich hacia el oeste.
Los aliados, a su vez, le han ganado la partida en el norte de África y no han perdido el tiempo en invadir el continente europeo vía Sicilia, y ahora se establecen en Italia. Las dos famosas líneas, línea Gustav y línea Gótica, que vimos hace 2 semanas. En las batallas de Smolensk, del 7 de agosto al 2 de octubre del 43, y del Dnieper, de agosto a diciembre del 43, los soviets van a lograr ahuyentar la amenaza sobre Moscú, además de entrar en la Bielorrusia ocupada y tomar Kiev respectivamente. Los alemanes sufren grandes pérdidas. Los mariscales de campo piden permiso a Hitler para retirarse, pero el Führer es tajante: no ceder ni un palmo de terreno y, si es preciso, morir allí. Finalmente Hitler cederá y permitirá replegarse a líneas más occidentales, pero en algunos casos será demasiado tarde para la Wehrmacht. Ahí tenemos lo que fue la invasión, la Operación Barbarroja. Se llegó casi hasta Moscú, como bien saben. Se quedaron a 24 kilómetros de poder llegar a Moscú, aquel famoso 4 de diciembre del 41, en el que fueron a arrancar los vehículos y en el que todo se había congelado, ¿no? El líquido refrigerante, el combustible, el agua, todo. Y al día siguiente, el 5 de diciembre, a cargo del mariscal de campo Georgi Zhukov, ese que había caído en desgracia el inicio de la Operación Barbarroja y que fue enviado a Leningrado a solventar el sitio, pues fue enviado a Moscú para preparar la defensa, pues hizo el ataque, la contraofensiva, como van a hacerlo siempre los soviéticos en esta guerra, ¿no? Órganos de Stalin, preparación artillera contra las posiciones enemigas, durante horas, después avance de los carros de combate y la infantería detrás. Eso va a hacer que, bueno, desde ese momento hasta el final, sin contar esa ofensiva del saliente del Kursk, los alemanes no van a poder realizar una operación ofensiva más en toda la guerra en el frente oriental. Ahí tenemos pues lo que hicieron los alemanes con los 3 grupos de ejército, norte, centro y sur, y los avances que tuvieron en el verano del 41. Y ahí tenemos pues lo que está haciendo ahora los soviéticos para poder pues liberar toda oposición de los alemanes. Como pueden ver, ya Moscú ya no está en peligro. Han recuperado los pozos petrolíferos, o la amenaza de coger los pozos petrolíferos del Cáucaso, de Bakú, de Azerbaiyán, y están intentando rodear, o lo han intentado, en Kharkov, en Rostov, y bueno, pues finalmente, luego vamos a verlo, van también a rodear la península de Crimea y van a poder pues rescatar a 40.000 hombres en Sebastopol, pero otros 30.000 caerán prisioneros. La ofensiva alemana hace tiempo que dejó de existir, y la ofensiva rusa, soviética, es ahora la que tiene la iniciativa. Ahí tenemos más movimientos, en este caso desde el día 1 de agosto del 43 hasta el 31 de diciembre del 44, en la que se puede ver pues prácticamente como ya están a orillas del río Vístula, pegados a Varsovia, la capital de Polonia, y bueno, pues lo que hace pensar que van a ir por el camino más rápido o más largo, pues se torna en que no va a ser así, porque van a ir conquistando otros territorios, ¿no? Ucrania, por supuesto, Rumanía, Bulgaria, Hungría, Eslovaquia, etc., hasta llegar a las puertas, para entrar a Varsovia, que luego vamos a explicar cuándo va a entrar a Varsovia. Es una operación maestra, entre comillas, maestra de Stalin, para acabar primero con los polacos y después con los alemanes, luego lo veremos. Durante la batalla de Kamenets-Podolsky, del 25 de marzo al 15 de abril del 44, el mariscal de campo Erich von Manstein, brillante estratega militar alemán, ideólogo junto con Guderian, con el general Guderian, de la Blitzkrieg, de la guerra relámpago, tiene una fuerte discusión con Hitler porque no le permite retirarse y salvar así 20 divisiones Panzer. En ese momento, a mediados del 44, la gran mayoría de los efectivos militares alemanes que han tomado parte en la contienda en el 39 están muertos debido a los casi 5 años de guerra. La instrucción no es la misma que hace años, porque cada vez son soldados más bisoños que entran en combate prácticamente sin adiestramiento. Aún así, la Wehrmacht, gracias a sus generales, está aguantando los envites soviéticos y aliados casi con matrícula de honor. Está ralentizando lo máximamente posible la guerra. Fíjense, Alemania está combatiendo contra los aliados y contra la URSS en 2 frentes. Manstein desobedece las órdenes del Führer, o impone su criterio,
y se repliega a posiciones defensivas más ventajosas al oeste. Se salvan 100.000 hombres de la Wehrmacht, pero Hitler le destituye. Hacía bastantes meses que la supremacía aérea en el frente oriental es soviética, por lo cual tampoco tenemos a la Luftwaffe. La Luftwaffe bastante tiene con defenderse de los ataques masivos aliados en sus ciudades, en territorio alemán. Stalin ordena que se levante el sitio de Leningrado. Ya se intenta en el 42 y en el 43, pero se va a conseguir en el 44 de forma fructuosa. En el 44 se va a conseguir y después de esto también se dirigirán a las regiones bálticas para liberar estos 3 países, Letonia, Lituania y Estonia. El mariscal de campo responsable del sitio de Leningrado le aconseja a Hitler replegarse a posiciones más hacia el oeste. Hitler otra vez le destituye y envía a su apagafuegos, el mariscal de campo Walter Model. También se replegará ante el empuje de los soviets. Alemania retrocede inconteniblemente en todos los frentes. Ahí tenemos pues 4 fotos que son la viva imagen de lo que es una guerra, ¿no? La población civil sufriendo la inclemencia del tiempo, la escasez de alimentos, el frío, la climatología, las infraestructuras derribadas, la práctica o nula industria que no sea bélica y bueno, pues huyendo de ciudades hechas cenizas, por así decirlo, de los bombardeos aliados a Alemania o del repliegue alemán hacia Occidente y quemando o masacrando todo lo que vea a su paso ruso, ¿no? Ruso. Por el sur los soviets aíslan la península de Crimea en otro movimiento hacia Kharkov, como ya les expliqué antes, en la que le piden a Hitler replegarse para no ser copados. Otra vez se lo piden los mariscales de campo que están en la zona, que están en el terreno. Y bueno, pues Hitler les da, de él obtienen la misma respuesta. No ceder ni un solo metro, morir allí si es preciso. Los restos de los efectivos alemanes acaban recluyéndose en la fortaleza de Sebastopol. Tras 2 semanas de duros combates, 40.000 militares consiguen ser evacuados por mar y otros 30.000 esperarán a más embarcaciones. Estas nunca van a llegar y estos 30.000 hombres, esas 30.000 tropas alemanas, morirán o irán al cautiverio. El frente oriental, con su nueva configuración, tiene más de 2.000 kilómetros de extensión y parece que los recursos materiales y humanos de los soviéticos son ilimitados, puesto que llegan constantemente fuerzas y fuerzas de Siberia. Stalin, tras hacerse con Leningrado y las repúblicas bálticas, tiene cuentas pendientes con Finlandia, que meses antes había intentado negociar la paz enviando una delegación a Moscú. Ahí tenemos una foto del mar de Azov y ahí tenemos la península de Crimea y todos los ataques que sufrieron los alemanes hasta recluirse en la fortaleza de Sebastopol, que está en la parte baja pegada, y bueno, pudieron ser sacados de allí 40.000 tropas, pero otros 30.000 cayeron en las redes del Ejército Rojo. Las pretensiones de Stalin eran muy altas con respecto a Finlandia, hacerse con territorios fineses ricos en materias primas y minerales, y Finlandia no acepta esa propuesta y se prepara para la guerra. Stalin finalmente invade Finlandia el 10 de junio del 44, días después del desembarco de Normandía. Ahora ya se da prisa, ya sabe que los aliados han desembarcado, además de estar ocupando la península itálica, pero no pueden pasar, como se dijo hace 2 semanas, en la línea gótica. Ahora ya sí están en Francia y están avanzando. A pesar de presentar la batalla, el ejército finés solicita a finales de agosto el cese de hostilidades. El 19 de septiembre del 44 se firma la paz. La URSS se queda con territorios, restablecimiento de las fronteras en el 40 en la guerra de invierno, además de exigir la salida o reclusión de las fuerzas alemanas de su país. Como bien sabrán, cuando Alemania hace la operación Barbarroja, también ocupa Finlandia y los fineses reciben a los alemanes como salvadores o protectores, porque hacía poco tiempo había ocurrido la guerra de invierno, en el 39, en la que pierden un 11% del territorio, los finlandeses. Pues aquí, en esta paz, se va a restablecer esa paz que fue en el 40 y además, pues también además de esto, van a conseguir más territorios, ricos en materias primas. Además de todo esto, sacar a los alemanes de sus fronteras o entregarlas, también solicitan el libre paso a tropas soviéticas por Finlandia y reparaciones, cómo no, del coste de la guerra. Levantamiento de la prohibición del Partido Comunista en Finlandia. Este se había prohibido.
Y bueno, pues al final pues Finlandia sale de la guerra, y a esta guerra de junio a agosto del 44 se le llama la guerra de continuación, la guerra de invierno en el 39 y la guerra de continuación. Ahí tenemos, batallas, combates, ganadas o perdidas de territorio que se produjeron entre los fineses y los rusos, y ahí tenemos cómo va a quedar confrontado al final con esas partes rojas que ha conquistado para sí, para la URSS, en la paz del 44. Operación Bataglión, la operación más ambiciosa que van a hacer en el frente oriental, del 22 de junio al 31 de agosto del 44. ¿Cuál es el objetivo? Ofensiva en el frente oriental para acabar con el grupo de ejércitos centro, liberar a toda la URSS del Tercer Reich, es decir, expulsarlos de Bielorrusia y expulsarlos de las 3 provincias bálticas, además de ocupar de una vez por todas Ucrania. Los aliados han desembarcado en las playas francesas y están avanzando hacia Berlín. En la batalla de Vitebsk en Bielorrusia ocurrirá lo mismo que casi en todas las anteriores. El mariscal de campo de turno suplicará a Hitler replegarse ante el movimiento de pinza de los soviets y este le destituirá. Volverá a enviar a Walter Model a su apagafuegos y tendrá días después que replegarse. Será tarde para 30.000 efectivos de la Wehrmacht. Los soviets se harán con los estados bálticos y arrinconarán a miles de soldados alemanes, y allí acabarán la guerra. Por suerte para miles de alemanes que están en las 3 provincias bálticas, en la provincia de más al norte, la que está pegada al Mar Negro, pues al Mar Negro, pues va a poder, al Mar Báltico. Al Mar Báltico van a acabar la guerra allí, y finalmente pues se rendirán en mayo del 45. En esta operación, en la operación Bataglión, el Ejército Rojo verá por primera vez los efectos del Holocausto. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos, luego vamos a explicar qué es el Holocausto. Aquí tenemos imágenes de esa batalla, la de Vitebsk, todo el avance alemán, soviético, todos los encontronazos, y bueno, ahí tenemos en la parte del centro una moneda conmemorativa de esta batalla, y bueno, pues lo de siempre, ¿no? Tropas alemanas o civiles marchándose de las ciudades que son fruto de combates, ¿no? Fíjense cómo está avanzando ahora, Alemania y la URSS, y lo cerca que están ya de Varsovia. Varsovia está, si ven que ponen ahí Germany Poland, pues entre la L y la A de Poland, ahí tenemos Varsovia. Bueno, lo fácil es que siga avanzando hasta llegar a Berlín, pero esto no va a ser así. Ahora vamos a explicarlo. Bueno, aquí tenemos todas las operaciones que hacen todos los soviéticos, avanzando de este a oeste y llegando a orillas del río Vístula, en Varsovia. No va a entrar porque el objetivo va a ser que provoque un levantamiento de los polacos contra los invasores alemanes, y en vez de ayudarles, pues van a dejar que durante 1 o 2 meses reprendan, sometan, castiguen los alemanes a los polacos y finalmente entren ellos. Doble trabajo hecho, acabar con los polacos y acabar con los alemanes. Ahí tenemos imágenes de carros de combate, del final de una guerra, de un combate, de una batalla, y concentración masiva de tropas a orillas del río Vístula. El 23 de julio del 44 liberan el campo de concentración de Majdanek. Aquí se dan cuenta de los efectos del Holocausto. ¿Qué es el Holocausto? Bueno, pues al Holocausto se llamó el día de la tragedia, por así decirlo, o la tragedia, la gran tragedia, en la que se va a descubrir qué hacen los alemanes con los judíos. Meterlos en campos de concentración y básicamente hacerlos trabajar hasta la extenuación, y cuando no valgan para trabajar, meterlos en cámaras de gas e incinerarlos. O sea, es más, hacerlos desaparecer. Practicar un genocidio de esa religión, ¿no? De la religión judía. Todos los grandes campos de concentración, vamos a verlo en los siguientes vídeos, todos los grandes campos de concentración en las que más gente va a morir están en territorio polaco, en la Polonia ocupada. Los aliados no se lo creen. Por más que dicen los soviéticos lo que han encontrado, no se lo creen los aliados. El avance soviético, bueno, luego se va a demostrar que con el tiempo Churchill sí sabía lo que estaba pasando en el 43 en la Alemania nazi, en la Polonia invadida. Sí lo sabía, pero no se hizo. El avance soviético se frena a orillas del río Vístula, al norte de Varsovia. Los partisanos polacos se levantan en armas el día 1 de agosto del 44 contra la potencia de ocupación, la Wehrmacht, en Varsovia, esperando que los soviets crucen el río y les ayuden, como está sucediendo ya en Francia. En
En Francia están levantándose en armas los partisanos franceses, la población francesa, y están ayudando los aliados a esos partisanos. Y están cayendo más rápido los alemanes. La orden de Stalin es clara: no hagan nada, que los alemanes acaben con ellos, con los polacos, y después nosotros acabaremos con los alemanes. Los nazis machacan a los defensores polacos. El final de Varsovia, del levantamiento de Varsovia, es el 2 de octubre del 44. Varsovia queda reducida a cenizas, a escombros. En el 45 a principios, la URSS entra en Varsovia y acaba con los alemanes, que tienen que retroceder. Stalin coloca gobiernos comunistas, como en todos los países que va reconquistando en su carrera hacia Berlín. Ahí tenemos más fotos de los campos de concentración que van encontrando según van liberando zonas ocupadas. Y ahí tenemos pues imágenes de Varsovia, ¿no? De ese levantamiento de Varsovia del día 1 de agosto del 44 hasta el final, el 2 de octubre, esos 2 meses de levantamiento, y cómo va a quedar Varsovia, reducida a escombros. Bueno, ¿por qué Stalin está invadiendo países y está perdiendo el tiempo? En vez de ir directamente hacia Berlín, está perdiendo el tiempo en invadir países y colocar gobiernos títeres. Bueno, porque ese es su Lebensraum, es su espacio vital. Como decía Hitler en su libro, el Mein Kampf, el que decía que el espacio vital era alemán, era Europa, y que los eslavos debían ser empujados hacia Asia, pues el Lebensraum de Stalin es Europa Oriental. Antes de entrar en Polonia, que es el camino más corto hasta el corazón del Reich, hasta Berlín, se desvía a Rumanía, agosto del 44. Parece que no quiere acabar con la guerra. Con los aliados aún lejos de Berlín, se puede permitir el lujo de conquistar países e integrarlos a la causa comunista. Bulgaria, Yugoslavia, Albania, Hungría, Grecia, en la que luego cuando se entre en Grecia, también van a entrar en la guerra civil de Grecia, también van a entrar los británicos, y ahí Estados Unidos se va a dar cuenta de que habían hecho un pacto los soviéticos y los británicos para repartirse países de influencia, tales como Bulgaria, tales como Hungría, tales como Grecia, etc. Ahora solo le separa Checoslovaquia para poder atacar al Tercer Reich por el sur y por el este. Se lanza, como no, a por Checoslovaquia. Fíjense en la foto de arriba, cientos de miles de tropas de tropas alemanas en campos de concentración. Y ahí tenemos a probablemente los 2 dictadores más mortíferos, más sanguinarios del siglo XX, Stalin y Hitler. Y ahí tenemos pues una imagen más de lo que les he explicado, ¿no? En un principio. Se podía haber llegado mucho más rápido a Berlín por parte soviética, pero no se quiso así. Sus motivos tendrían, pero esto fue así. Stalin pudo colocar gobiernos títeres, pudo recuperar Bielorrusia, las 3 provincias bálticas, Ucrania, pero luego pudo recuperar, atraer a su influencia a Hungría, a Rumanía, a Bulgaria, a Grecia. Se pudo afianzar en muchísimos frentes, Yugoslavia, Eslovaquia, y finalmente pues Eslovaquia es Checoslovaquia. Se va a lanzar a por el Tercer Reich. Le va a costar bastante en un principio a las tropas aliadas establecer una cabeza de playa y avanzar lo máximo posible por la campiña francesa, pero finalmente lo va a conseguir. Va a haber reveses, por ejemplo en Cherburgo, con Montgomery, y eso va a hacer que Stalin pueda hacer esta foto, este plan, pueda reconquistar terrenos y pueda atraer a su órbita a muchísimos países. Cuando les dije hace unas traspas que va a haber una zona en la que van a recluir ahí a las fuerzas alemanas y no van a poder combatir, fíjense en la parte de arriba, Estonia y el saliente de Lituania. Pues ahí lo van a recluir y bueno, pues prácticamente en vez de combatirlos, los van a dejar ahí aislados, copados, y prácticamente no van a combatir más hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando, rendida ya Alemania, pues opten por rendirse también ellos. Vamos a dejarlo aquí porque ya el siguiente vídeo va a ser el día D y no quiero mezclar conceptos. Bueno, como pueden ver, la carrera oriental se va a interrumpir. La carrera occidental que vimos en el pasado vídeo se interrumpió porque la línea Gustav y la línea gótica en la península itálica habían hecho bien su trabajo. Y la carrera oriental se va a interrumpir no
por Stalin, no por la desavenencia de los países del eje, sino porque Stalin lo va a querer así para poder afianzar territorio, para recuperar territorio y para conseguir lo máximo posible, los máximos países posibles para luego atraerlos a su influencia. Estamos ya en el final del 44, comenzamos ya el 45. Bueno, antes de eso tenemos que ir al día D, pero quiero decirles que esta foto es hasta el 44, por lo cual en el 45 va a haber muchísimos avances. También Hitler va a intentar una ofensiva, la ofensiva de las Ardenas, su última ofensiva de la guerra y su última ofensiva en el frente occidental. Como les dije en su día, su última ofensiva va a ser en el 43 en el frente oriental y va a ser en el Kursk. La última ofensiva alemana va a ser en las Ardenas, ese intento por coger por sorpresa a los países aliados, pero bueno, no lo va a conseguir. Esto va a hacer que Stalin pueda afianzarse mucho más. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, poco más. Como ya les dije antes, al comenzar el vídeo, que se suscribieran, ya no voy a repetirse. Ha sido un placer, ha sido un honor. Denle a me gusta, por favor, denle a like, compártalo. Y nos emplazamos la semana que viene en la charla en las que tomaremos café juntos y les podré tutear. Y en 2 semanas en el capítulo 10, en el que nos meteremos de lleno en el día D, el 6 de junio del 44. Esa operación, ese desembarco que ha salido en muchísimas televisiones, en muchísimos libros, en Hollywood, como no, por supuesto, que todos conocemos de memoria las cinco playas, Juno, Omaha, Gold, Sword, pero que tenemos que tener en cuenta que la primera operación combinada de 2 países diferentes, anfibia, aviación, terrestre, marítima, fue el desembarco de Alhucemas, el día 8 de septiembre de 1925. Una operación realizada por España y por Francia. Y por España de forma mayoritaria. Para acabar con Abdelkrim, para acabar con la República del Rif y para acabar con esa guerra, la guerra del Rif, que llevaba ya 2 décadas matando a jóvenes españoles. Y bueno, y efectivamente así fue, ¿no? Acabó con la guerra. Fue el principio del fin para Abdelkrim, para el reino, para la cabila de los Beni Uriagel, para su capital, Agadir, y para el final de la República del Rif. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Quedamos en el siguiente vídeo.